Golar Comunicaciones, radio, televisión e internet, presenta Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila. ¿Cómo están, amigos? Escenario Social al aire nuevamente después de un breve receso, descanso de invierno, se puede decir, saludo, como siempre, cordialmente a nuestro querido Cristóbal Rato, que está detrás de los controles y que hace posible que nosotros podamos salir al aire, y a mis amigos de siempre, Cristian García y Alfredo Fonseca Mijovilovich. Muchachos, buen día, los saludo cordialmente. Hola, buenos días. Igualmente, gusto saludar a todos nuestros auditores, también a los que nos ven, y bueno, Radio Polar, el equipo Radio Polar que hace posible esta transmisión. Hola, buenos días, Manuel, Cristian, Cristóbal, por supuesto a todos los amigos de Radio Polar y también a nuestros auditores, a nuestros fieles auditores que cada vez suman más, así que un saludo también a cada uno de ellos. Así es. Un saludo a nuestra audiencia que normalmente se toma el tiempo de escucharnos, ¿cierto? Bueno, este es el inicio de nuestro análisis. Ha pasado harto en estas últimas 2 semanas, harto desde el punto de vista político, muchachos. Solamente a modo de introducción, ¿cierto? Para dejarles el espacio para el comentario, ¿cierto? Y la reflexión. Se aprobó definitivamente el 10%, esto que tan complejo se tornó en algún momento, con las dificultades que tuvo el proceso en todo su desarrollo, ¿cierto? Y con el resultado final que tuvo que ver con con el cambio de gabinete a propósito de entenderse, ¿cierto? Esta aprobación de este beneficio, más que beneficio, de esto que ayuda tanto a nuestra gente desde el punto de vista económico. Con el cambio de gabinete, digamos, terminó este proceso de aprobación del retiro de los 10% de los fondos de la AFP. Un tema no menor. Se instaló un nuevo modelo, ¿cierto?, de gestión a nivel de gobierno, y eso evidentemente que modifica lo que se venía haciendo desde el punto de vista probablemente del diálogo, de la conversación y cómo se venía avanzando con las distintas fuerzas políticas para lo que tiene que ver con el desarrollo y la gestión de la pandemia principalmente, amigos. Cristian. Sí, bueno, mira, evidentemente que el hito es el retiro del 10% de AFP, porque eso marcó el cambio de gabinete y eso marcó una nueva reagenda, por así decirlo, del gobierno, y porque en realidad también eso marcó que la aprobación por el apruebo del cambio de constitución aumentó, o volvió a los niveles que había estado en octubre, cuando partió el estallido social. Donde hay un 76% de la población que dice que aprueba el cambio de una nueva constitución en esta encuesta que se ha hecho. Entonces, claro, hay elementos sustanciales. Yo creo que mira, por muy mala que haya sido como política económica esto del 10%, el retiro de la AFP, porque al final lo que le estáis dando a la gente es la posibilidad de que retire su ahorro, no le estáis entregando un subsidio, un bono o algo que sea sustentado por el Estado. El que tiene ahorros, bien, puede retirar una partecita, y el que no tiene ahorro, no tiene nada nomás. O sea, no es una buena medida, pero lejos era mucho mejor de nada. Entre nada y eso era mejor eso. Y por supuesto que también había un sistema, había una especie de rechazo, de falta de cariño, de odiosidad hacia el sistema FP, que la gente esta cuestión la valoró y por fin le pudo pegar un combo a la FP, dijo más o menos. Entonces, claro, eso marca el cambio de gabinete, porque el gobierno no tenía interlocutores para hablar con sus propios parlamentarios de gobierno, los parlamentarios que apoyan al gobierno, ¿cierto? Y no ha podido tramitar ninguna agenda, ninguna iniciativa presidencial. Y además saca este bono a última hora, ¿cierto? Mal armado, peor que el bono que venía antes, una cuestión que nadie entiende, le entrega el cacho de impuesto interno que no tiene nada que ver con pago de bono. Entonces, hay una nueva estrategia, como tú dices, un poco despelotada, sí, pero al estilo de Piñera, al lote, y echémosle para adelante nomás, pero sin mirar mucho las consecuencias y tampoco sin hacer una autocrítica, porque no se ha hecho un análisis concienzudo de cuáles van a ser las medidas para prevenir
la pandemia, el esparcimiento de la pandemia, ¿cierto? Para mantener los niveles de control que han habido en algunas comunas. Y cuando hablo de niveles de control me refiero al control de la salud, no al control que los militares te estén pidiendo el carnet en la calle porque estáis transitando. O sea, ¿por qué? A mí ayer me lo pidieron 2 veces, no encuentro la razón en realidad, si todavía ni siquiera entramos en periodo de cuarentena. Entonces tiene el país militarizado. La gracia de haber tenido este país militarizado en un estado de excepción constitucional es que los parlamentarios se aprovecharon y metieron esta ley. Metieron una reforma en la Constitución que permite el cambio de AFP. O sea, hoy día estamos viviendo un sistema parlamentario. El presidente tiene que recuperar las riendas del poder o, derechamente, el parlamentarismo va a ser el que va a seguir gobernando lo que queda de este gobierno. Sí, interesante, fíjate, la reflexión, Cristian. Alfredo. Sí, bueno, mi apreciación es casi muy parecida a la de Cristian, con algunos matices, desde luego. Yo creo que la discusión que se dio en torno al retiro del 10% fue una discusión bastante estéril acerca de los pros y los contras. Todos sabemos que retirar fondos de un sistema previsional que es un ahorro para el futuro no es una buena medida. Pero ante ninguna medida cierta o ante ninguna política cierta por parte del Estado, de un Estado que debe velar por el bien común y debe velar por el interés de todos, ante esa ausencia total, obviamente que se legitima la utilización de estos fondos. Y no es ninguna situación tampoco que entre a mover a un exitismo político, ya sea por los parlamentarios que hayan votado a favor o los que hayan votado en contra, depende cómo lo miren, la perspectiva, digamos, los que votaron a favor, si lo están mirando como un exitismo, tampoco es un exitismo, porque yo encuentro que es lamentable que en un país como Chile, las personas, para hacer frente a una situación de tanta urgencia como esta pandemia, como es la situación económica que ha conllevado, tengan que hacer uso de sus propios fondos. Primero, tengan que hacer uso de sus subsidios de cesantía. Después tengan que hacer otra parte de la población uso de sus fondos previsionales. Y otro tanto tenga que optar a préstamos que se le otorgan. Entonces, la verdad de las cosas que es lamentable. Uno podrá discutir muchísimo las políticas públicas, pero este es un Estado carente de políticas públicas que velen por el bien común de las personas. Y esto no solamente es una apreciación de carácter particular, coincidentemente, la verdad que pocas veces en mi vida coincido con ella, pero coincidentemente mi discurso no es muy diferente al que le escuché a la alcaldesa Evelyn Matei hace algunos días atrás, que hablaba justamente de este mismo tema. Por otra parte, el generar esta discusión tan estéril y tan extrema, no entendiendo lo que pasa tampoco con las necesidades de las personas, es no entender nada de lo que pasó el 18 de octubre. El 18 de octubre fue una situación de explosión social, más allá de las teorías conspirativas que algunas personas pueden esgrimir, que yo realmente a mí me cuesta creerlas, no sé, capaz que sean verdad, no tengo idea, pero no es, más allá de las teorías conspirativas, hay un agotamiento, un cansancio, la paciencia de las personas, y eso es muy delicado. Es en un aspecto, yo diría, de carácter objetivo. Ahora, en un aspecto también objetivo, pero un aspecto más político, y que tiene algunos visos de subjetividad, podemos estar aquí presentes, y eso no se ha reparado fehacientemente, ante una suerte de parlamentarismo en que existían en nuestra legislación ciertas materias que estaban vedadas para iniciativa legislativa del presidente, sobre todo las que rogan gasto público, ¿no? Sin embargo, esto en parte hoy día, con una modificación constitucional de por medio, que lo que prueba que la previsión sí estaba en la Constitución, no como alegaban algunos, que para qué había que cambiar la Constitución si total esto lo podíamos arreglar 2 o 3 plumadas con una ley, el tema de la AFP, eso era falso, era un mensaje falso, era una consigna falsa. Entonces, fehacientemente la materia estaba en la Constitución, muchos lo dijimos, pero no se nos creía y se nos descalificaba. Pero por otra parte, este tema del parlamentarismo, que quizás sería como, estamos como adelantando una discusión, se verá en la nueva Constitución, si es que hay nueva Constitución,
si Chile tiene que ser un régimen parlamentario, semiparlamentario, presidencial o semipresidencial, pero ahora se está actuando de hecho, de facto, en términos de que el Parlamento está superando al Ejecutivo, fundamentalmente en medidas de urgencia. Y eso yo no digo que sea bueno o que sea malo, es malo porque, bueno, el tema, digamos, estamos en un parlamentarismo de hecho, que no tenemos un parlamentarismo, pero estamos en un parlamentarismo de hecho, y es bueno quizás porque, bueno, si nadie toma las decisiones, alguien tiene que tomar las decisiones en bien del país. El 80% de la gente, casi el 90% de la gente está haciendo uso de estos fondos previsionales. Y los agoreros que decían que no había que hacer uso de los fondos porque se iba a causar una situación de desplome de la economía, falso, porque justamente esta ayuda supera muchísimo, el retiro de los fondos supera muchísimo más a los 12.000 millones de pesos que se habían puesto, o que tú me corriges la cifra, Cristian, que se habían puesto en el plano original por los economistas que en el principio habían sido convocados por el Ministerio de Salud y después han logrado un pacto con el gobierno, supera mucho más. Y además, lo que se olvidaron de decir estos economistas, que yo creo que lo omitieron en forma interesada, es que esta ayuda va a generar una tremenda demanda agregada de consumo, de pago de cuentas. Mucha gente va a destinar esto a pagar sus cuentas, sus contribuciones, sus servicios, la cuenta de supermercado, cuentas médicas, educación, etc. Esto va a generar una tremenda demanda agregada. La economía es una tremenda inyección a la economía para que la economía empiece a moverse. Entonces, todos los agoreros que hablaban de esta negatividad se olvidaron de citar esto. Yo no creo que no hayan estudiado economía 1 o economía 2 o microeconomía o macroeconomía para no poder darse cuenta de verdades tan fehacientes como esta, que la demanda agregada iba a crecer. Entonces yo creo que hay que poner mucha atención a todos estos anuncios y opiniones que se dicen que tienen un fuerte dogma más que un sentido común que beneficie a las personas. Sí, qué interesante, Alfredo, porque precisamente hacia la línea económica quería llevar los muchachos en la conversación, porque leyendo algunos economistas, precisamente hay uno que otro que hablaba de que efectivamente lo que iba a ocurrir con la aprobación del retiro del 10%, esto iba a derivar necesariamente en una inyección económica. Probablemente sea un veranito, ¿cierto?, para la crisis económica que se está viviendo y que se va a seguir probablemente viviendo en el 2021, pero sin embargo va a ser una inyección. Sumado a eso, Cristian, probablemente a lo que ocurre normalmente en los periodos, en el último trimestre de fin de año, ¿cierto?, cuando el Estado, ¿cierto?, el ente público tiene que invertir principalmente estos recursos que están pendientes, ¿cierto?, de ejecución. Entonces entra a apurar el tranco, ¿cierto?, para, principalmente desde el punto de vista de la inversión, ¿cierto?, gastar esos recursos, y eso entonces va a complementar probablemente esta inyección económica que significa el ingreso, ¿cierto?, de estos recursos para que la gente pueda pagar sus deudas, ¿cierto?, también consumir, evidentemente, pero mi lógica o mi razonamiento tiene que ver que está consumiendo con lo suyo, con su dinero, y en definitiva está disponiendo de lo suyo, más allá del sentido ideológico que se le quiso dar, ¿cierto?, a este tema del retiro del 10% de los fondos de la AFP. Cristian. Claro, efectivamente, ustedes lo han dicho, pero a lo mejor es bueno ser un poco más preciso, y es que esta no es una inyección a la economía, porque esta plata ya estaba en la economía. Lo que pasa es que la tenían en la AFP, o estaban en ahorro, en el ítem de ahorro, y ahora va a estar en la familia para ir en gasto, pagar deuda o lo que sea. Y como dice Alfredo, claro, entre nada y esto, bueno, pero no es el óptimo, porque no es racional, ¿cierto?, gastarse la plata que está para la pensión en esta cosa. Pero el problema es que el Estado no ha entregado nada más, y el Estado está conducido por un gobierno que ha estado inoperante y está inactivo y está knockout desde el 18 de octubre, en realidad inclusive un poquito antes. Entonces, bajo ese punto de vista también, cuando uno ve los comentarios de cierto economista, primero, la economía no es una ciencia matemática exacta, no es una ciencia científica, es una ciencia social.
y conciencia social, tiene escuelas, tiene bemoles, ¿cierto? Y un dato interesante, no hay economista alguno que haya anticipado la crisis del 29, ni la del 2008, y ninguna crisis, ¿ya? Entonces, lo que los economistas hacen es colocar modelos, y esos modelos podrán ser más o menos predictivos, pero no son exactos. Y por otro lado, hay que también ver los sesgos, porque aquí hay muchos sesgos en la discusión económica. El problema es que la economía es estrictamente política. El que crea que la economía es una cuestión técnica está loco. La economía es estrictamente política. Uno no puede hablar de economía sin ser de izquierda o ser de derecha. Tendrá el sesgo marcado. Y a lo mejor puede que el economista no lo sepa, pero ¿es de izquierda o es de derecha? ¿Ah? Entonces, la economía es esencialmente política, por lo tanto, cuando uno habla de defender el modelo, que esto es perjudicial y todo, está claramente con una postura bien marcada. Otros que quieren desarmar el modelo y también tienen algunas posturas igualmente irracionales, bueno, tendrán una tendencia a lo mejor no tan de derecha, quizás más de izquierda, pero finalmente aquí hay dos cosas sobre las cuales reflexionar. La primera es, ¿qué es lo que va a hacer el Estado de verdad, conducido por este gobierno, para arreglar la situación económica de las familias, o para paliarlas? Eso significa, como lo han hecho en otros lados, en otras partes del mundo, congelar cuentas. No condonar cuentas, congelar cuentas. ¿Ah? Y congelar cuentas al primero que le tiene que llegar al banco. Después de congelar cuentas, tiene que llegar también un subsidio real a la familia, y no con toda esta burocracia y tramitación y enredo y todo lo demás que hay, de que se meta a la página de impuesto interno para ver si es que tenía ingreso el año pasado, si no tiene ahora. ¿Por qué no más simple se entrega un bono simplemente? El tema de las canastas, una medida bien tirada de las mechas. ¿Por qué no ocupar una mejor logística para el tema de las canastas, si es que se van a entregar canastas, si es que esa va a ser la medida en realidad? Y finalmente, entonces, atacar por un lado, decía yo, la pandemia, para que la gente realmente se quede en la casa. Y el segundo tema importante, pero es de largo plazo, el ponerse a discutir en serio qué es lo que vamos a hacer con el sistema previsional. Pero una discusión que lo más probable va a durar 3 o 4 años, no se puede solucionar al tiro, pero es una solución para el largo plazo. Y una solución que muy probablemente en 10 años más vamos a tener que volver a discutirla, porque las soluciones no son eternas, hay que estarlas mirando eternamente. El que crea que diseñó un sistema perfecto y que no tiene que ser modificado es un absolutista y un totalitarista. Y esos son los que defienden el modelo constitucional vigente. Así es, claro, por eso que los planes de ejecución normalmente en las instituciones se van modificando cada 8 o 10 años, porque evidentemente se tiene que ir renovando la gestión y se tiene que ir adaptando, ¿cierto?, la realidad social y al desarrollo social de las organizaciones. Sí, es muy asertivo tu comentario, Cristian, pero fíjate que, Alfredo, convocarte a una parte de lo que señalamos al inicio del programa, ¿cierto?, que tiene que ver con que se aprueba, ¿cierto?, el retiro del fondo, del 10% de los fondos de las pensiones, pero eso gatilla necesariamente un quiebre interno en la derecha principalmente, que termina con esta modificación al interior, ¿cierto?, de la gestión del gobierno. Que si mal no me equivoco, corrígeme Cristiano, corrígeme Alfredo, creo que es la tercera oportunidad donde el presidente cambia su gabinete, ¿no? Sí, mira, el tema, yo creo que el cambio de gabinete era una situación expectante, que me carga utilizar la frase, digamos, pero bueno, parece que no queda otra, se veía venir, como se dice, pero porque había una especie así de ebullición interna en las huestes del gobierno, fundamentalmente en la UDI, sectores de Renovación Nacional. En sectores de Renovación Nacional convivían dos mundos, dividido fundamentalmente por la apreciación que tienen sobre el tema constitucional, uno por el apruebo y otro por el rechazo, lo cual a mí me parece normal que exista gente que tenga diversas opiniones, digamos. Ahora no sé qué grado de complejidad esto que acarreaba dentro de las líneas, digamos, del conglomerado que apoya al gobierno. Pero más allá de eso, yo creo que también aquí estamos presentes ante una dicotomía y una, yo diría, una nebulosa, que que muy poca gente se ha percatado de eso. Yo creo que hoy día los límites entre la izquierda y la derecha, si ponemos esto en un tubo de ensayo, ¿no?,
y lo analizamos, digamos, científicamente, si tú quieres decirlo en términos políticos, las líneas o los límites entre lo que sería la izquierda o la derecha en Chile hoy día están extremadamente difusos. ¿Y por qué están extremadamente difusos? Porque tú encuentras personas con una mentalidad, algunos podrán acusar de populismo, ¿no?, etcétera, pero encuentras personas que están más conectadas con la realidad de las personas y con las demandas de las personas, que son demandas reales, que empezaron por allá en el mes de octubre y que se agudizaron con la pandemia. Personas que están sensibilizadas con la demanda parlamentaria de muchísimos sectores. Entonces los límites se vuelven difusos. Ahora uno también podrá decir, no, pero que aquí estamos frente a una especie de utilitarismo, recordando la vieja teoría del filósofo inglés del positivismo ético, ¿no?, Jeremy Bentham, que hablaba del utilitarismo, ¿no? Así como, porque no se puede hablar de política, digamos, en términos absolutos, porque así como en economía no existen verdades absolutas, en política tampoco existen verdades absolutas. O sea, como tampoco existen los independientes 100% asépticos como la penicilina. Entonces, la asepsia en política no existe. O sea, eso quien me venga a contar un cuento parecido, eso, la verdad que eso ya es una discusión superada. Uno siempre es pro algo, pro más esto otro, etc. Entonces, el tema es que yo creo que aquí estamos en una situación muy expectante de lo que va a pasar en la política chilena. Yo pienso que hay sectores que están abandonando el dogmatismo y no es porque hayan descubierto la luz, como la alegoría de la caverna de Platón, y que se dieron cuenta que ahora la verdad existe, digamos, sino que justamente yo creo que esa conexión ha sido un aterrizaje forzoso, fundamentalmente de muchos parlamentarios que deben ver en sus distritos las necesidades, deben conversar con las cuales recurren a ellos, piden audiencia, conversación, se conectarán vía online, etcétera, y les deben demandar toda esta carencia que está viviendo la población chilena en diferentes lugares de Chile, ¿cierto? Es transversal. Entonces, la verdad de las cosas es que yo creo que ahí hay un aterrizaje forzoso con la realidad de lo que está sintiendo, con la realidad, yo diría, del alma verdadera de Chile. Porque lo otro no era el alma verdadera de Chile. Yo creo que durante mucho tiempo estuvimos todos, me incluyo también, ayudando a construir realidades que a mucha gente no les llegaba y a mucha gente no les llegó. Es cierto que se superó la pobreza, hubo grandes avances al respecto, pero no fue suficiente. O sea, Chile quedó con un déficit y con una deuda social enorme, que es justamente la que estamos pagando hoy día, agudizada a su vez por el tema de la pandemia. Sí, qué notable el ejercicio de reflexión que has hecho, Alfredo. Tengo que destacarlo, yo creo que Cristian coincide conmigo, porque esto no se vivía en abstracto, se fijan, las realidades, las necesidades de la gente estaban ahí. Uno sale a la calle y se da cuenta de que efectivamente las personas tienen necesidades, ¿ya? Y durante mucho tiempo, efectivamente, lo que se construyó fue una cápsula, ¿cierto?, donde un sector convivía y resulta que quedaba fuera otro sector mayoritario, diría yo, con un universo de necesidades que no eran cubiertas, fíjate. Uno habla desde la situación de privilegio, ojo, yo esto no lo digo uno habla desde la situación de privilegio, pero efectivamente hay gente que tiene necesidades, mucha gente, y este encapsulamiento que se creó a propósito quizás del modelo, ¿cierto?, ha hecho de que efectivamente nosotros mismos, tal como tú dices, Alfredo, no hayamos visto probablemente lo que venía ocurriendo y lo que se venía generando desde el núcleo de la sociedad, de donde está la sociedad verdadera, el Chile verdadero, como dicen. Nos queda un minuto, Alfredo, desafortunadamente sí. Estoy cerrando este primer bloque. Sí. Déjame ir al corte comercial, ¿cierto?, a la pausa, y para volver, ¿cierto?, y retomar probablemente con un espacio para que puedas volver a intervenir lo mismo, Cristian. Vamos al corte, ¿cierto?, y volvemos. Esto es Escenario Social, amigos.